Buenas tardes, magistradas y magistrado. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes a todos. Con fundamento el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la 13ª sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025 a las 12 horas. Y en atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. No sé si. Efectos hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Giselle Menz Herrera, y la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Como siguiente punto que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrado, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado enlistó en total 9 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos, quien enlistó 5 proyectos. Toca 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 7 diagonal 2025 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 3000 diagonal 2013, proveniente del juzgado primero penal del primer departamento judicial del Estado, en el que el agente del Ministerio Público y la denunciante interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 31 de enero de 2025. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve sobre el recurso de apelación interpuesto por la agente del Ministerio Público adscrita y por la denunciante TRL en su carácter de apoderada legal de la persona moral denominada MLS, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sentencia definitiva de fecha 31 de enero del año 2025, dictada por la jueza primero penal del primer departamento judicial del Estado, en la que se absolvió a JISP del delito de robo calificado. Se propone confirmar la sentencia apelada, combatiendo lo resuelto por la jueza de primera instancia, en virtud de que en el presente caso no se encuentra acreditado el primer elemento que integra el delito de robo, que consiste en realizar una conducta de apoderamiento, es decir, que el acusado JISP se haya apoderado de la cantidad de 64,250 pesos moneda nacional, ya que si bien es cierto que existe una denuncia interpuesta por la ciudadana TRL, también es cierto que dicha denuncia no se encuentra corroborada con prueba alguna, quedando la denuncia aislada y sin sustento probatorio. Se dice lo anterior en virtud de que, aunque la denunciante quiso corroborar su dicho con 2 declaraciones, se pudieron observar diversas contradicciones existentes entre dichos testimonios, reduciendo la credibilidad de los mismos sin que se demuestre plenamente la acción de apoderamiento sobre dicha cantidad de dinero, y menos la responsabilidad penal del inculpado. Consecuencia de lo anterior, se propone confirmar la sentencia apelada. Secretaria, por favor, tome la votación. Enseguida, magistrado. Solicito a las magistradas y al magistrado emiten el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Giselle Menz Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. En contra. El proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos. Toca 2 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 76 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio de tercería excluyente de dominio de número de expediente 776 diagonal 2024, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte actora interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 6 de junio de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del diverso auto de fecha 22 de mayo de 2025.
Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que pongo a su consideración, el recurrente de iniciales MAGN en este recurso de denegada apelación hizo valer como agravio que la juez de primera instancia admitió como prueba un certificado de libertad o gravamen que fue exhibido fuera del plazo legal de 3 días que señala el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y que ésta no se pronunció respecto del recurso de revocación que también interpuso en contra del auto que intentó apelar. Se plantea considerar dichos argumentos como infundados, en virtud de que dicho certificado de libertad o gravamen no ha sido admitido como aseveró el recurrente, únicamente fue acumulado a los autos del expediente de origen, sin que la jueza de primera instancia se hubiera pronunciado respecto a la admisión o no de dicho certificado. Además, contrario a lo que aducen sus agravios hechos valer ante esta sala, la jueza de origen sí se pronunció al respecto, pues dejó en claro que tampoco procedió el recurso de revocación, fundamentando inclusive su decisión con un presidente emitido por la entonces Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal. En tal virtud se propone confirmar la calificación de grado hecha por la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, por favor, tome la votación. Sí, magistrado. Solicito a las magistradas y al magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid I. Pliego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca atrás del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 80/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 31/2025, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que pongo a su consideración, se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone, sea cual fuera la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro juez. 2. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Es así que hubo sumisión expresa de las partes, ya que designaron con toda precisión el juez a quien someterían el conocimiento del juicio, toda vez que en el contrato convinieron que se someterían a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes en la Ciudad de México o a la de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de la escritura, a elección de la parte actora, esto es, a los juzgados civiles del Estado de Yucatán, por cuanto el predio que nos ocupa se ubica en la localidad de Cauquel, municipio de Mérida, Yucatán, el cual pertenece al primer departamento judicial del Estado y cuya cabecera es la ciudad de Mérida, Yucatán. En cuanto a la materia, le corresponde a un juez civil por tratarse de un juicio extraordinario hipotecario y corresponde al fuero local porque este asunto no encaja en ninguna de las hipótesis planteadas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que resulte competente la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado con residencia en la ciudad de Mérida, quien actualmente conoce el juicio y continuará hasta su conclusión. Secretaria, por favor, tome la votación. Sí, magistrado. Solicito a las magistradas y al magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid I. Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 82/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 555/2024, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que somete a su consideración, se plantea considerar improcedente la excepción de incompetencia sujeta a estudio, en virtud de que,
La competencia por materia no se delimita por la relación jurídica de las partes, sino atendiendo a la naturaleza de la acción ejercida. Por lo que, si la acción de que se trata se funde en un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, debe ser promovida por las instituciones de crédito en la vía hipotecaria, la cual se encuentra regida en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. En ese entendido de la revisión del escrito inicial presentado por la parte actora, se observa que compareció a promover formal demanda por la vía extraordinaria y en el ejercicio de la acción hipotecaria contra el aquí excepcionista. De igual manera, en el contrato basal está en específico el lugar designado para el cumplimiento de la obligación, que puede ser elección del actor en la Ciudad de México o en los estados de Nuevo León o Jalisco o el lugar donde se ubique el inmueble objeto del contrato. En esa medida, al interponer el actor la demanda correspondiente, eligió un juzgado de esta ciudad, pues el predio que nos ocupa se encuentra en esta ciudad de Mérida, Yucatán. En lo concerniente a la competencia por razón de fuero, cabe decir que esta está determinada en la ley y no resulta una cuestión que pueda ser pactada entre las partes. En el presente asunto, no resulta ser de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tal virtud se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia de que se trata y asimismo declarar que la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer el referido juicio hasta su conclusión. Secretaria, por favor, tome la votación. Enseguida, magistrado. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizel Mimenza Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 5 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 85 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 787 diagonal 2024, dimanado del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el demandado de iniciales GAUC, quien señaló que el asunto se debe ventilar ante un juzgado federal o de distrito, porque así fue acordado. Y también considera que el contrato es de naturaleza mercantil, porque la ley reputa actos de comercio y las operaciones de banco, y por ello debe conocer un juzgado de distrito. Se propone declarar la improcedencia de la excepción planteada y por ende decretar que sí es competente para conocer el proceso judicial en cuestión hasta su conclusión la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado, toda vez que, contrario a lo manifestado por el excepcionista, en el contrato base de la acción, en sus cláusulas generales con respecto a la jurisdicción, señala que las partes se someterían a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal o la de los tribunales competentes en el lugar donde se ubique el inmueble objeto de esta escritura, o a elección de la parte actora. Lo segundo se satisface ya que la demandada que la actora interpuso su demanda ante un juez local de esta ciudad de Mérida y el inmueble objeto de escritura se encuentra ubicado en esta ciudad. En cuanto a la acción ejercitada para hacer efectiva la garantía hipotecaria, es una acción real que se encuentra regulada y sancionada por la legislación civil local. Aunado también que el artículo 1055 bis del Código de Comercio le da la opción al actor cuando el crédito tenga garantía real de ejercitar sus acciones por la vía civil, como eligió en este caso, o mercantil, resultando que la naturaleza de la acción es civil y no de naturaleza mercantil, como señaló el excepcionista. Secretaria, por favor, tome la votación. Enseguida, magistrado. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizel Mimenza Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizel Mimenza Herrera, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda.
Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 83, diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 388, diagonal 2023, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del TOC 83, diagonal 2025. Mediante escrito presentado el 21 de junio de 2023, el ciudadano cuyo nombre corresponde a las iniciales JBVG, en su carácter de representante legal de una persona moral, promovió un juicio ordinario civil en contra de otra persona moral, solicitando, entre otras cosas, la rescisión del contrato de promesa de compraventa respecto de un bien inmueble ubicado en Tulum, Quintana Roo, reclamando además el pago de la cantidad de 2.110.000 pesos y el pago de las costas procesales. El juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado emitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestar, la demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria que se analiza. En el presente caso, la parte excepcionista pretende erigir su excepción al considerar que el juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado no tiene competencia por razón de materia y territorio, ya que a su parecer el contrato de promesa de compraventa celebrado entre ambas partes tiene naturaleza mercantil, ya que ambas sociedades son mercantiles conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Su objeto social incluye la compra, venta y administración de inmuebles con fines de especulación comercial, y el contrato de promesa de compraventa constituye un acto de comercio conforme al artículo 75, fracción segunda del Código de Comercio. Del análisis de las constancias advierte que la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada resulta fundada, toda vez que el contrato base de la acción, que lo es la promesa de compraventa de un inmueble ubicado en Tulum, Quintana Roo, fue celebrado entre dos sociedades mercantiles constituidas conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyo objeto social comprende la adquisición, enajenación y administración de bienes inmuebles con fines de especulación comercial, lo que imprime a la operación un carácter eminentemente mercantil. En ese sentido, conforme al artículo 75, fracción segunda del Código de Comercio, se consideran actos de comercio las operaciones de compra-venta de bienes inmuebles cuando se realicen con el propósito de especulación comercial. Además, el artículo 1050 del mismo ordenamiento establece que en actos de naturaleza mixta debe prevalecer la aplicación de la legislación mercantil. Al respecto, la jurisprudencia primera, diagonal J.73, diagonal 2014, décima generación, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que procede la vía mercantil para dirimir controversias de contratos de compra-venta de inmuebles cuando para alguno de los contratantes el acto tenga naturaleza comercial, criterio que resulta aplicable al caso. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada dentro del expediente 388, diagonal 2023. Segundo, declarar que el juzgado cuarto civil del primer departamento judicial no es competente para conocer el referido juicio ordinario civil. Tercero, declarar que es competente para conocer del proceso judicial en cuestión y hasta su conclusión una jueza o juez mercantil del Estado de Yucatán. Secretaria, si por favor me ayuda con la votación. Sí, magistrada. Solicito a las magistradas y al magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid y Priego Cárdenas. Con la propuesta. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 86, diagonal 2025, materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 245, diagonal 2024, dimanado del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 86, diagonal 2025. Mediante escrito presentado el 12 de abril de 2024, la persona de iniciales BCT promovió juicio ordinario civil, solicitando, entre otras cosas, la declaración de que es legítima propietaria de la totalidad de un predio ubicado en Canacín, Yucatán, lo cual consta en una escritura pública de donación de fecha 22 de enero de 2010, otorgada ante la fe de un notario público del Estado de Yucatán. La entrega que deberán hacer los demandados de la superficie que supuestamente ocupan ilegalmente, el pago de daños, perjuicios y frutos civiles, así como gastos y costas.
En el presente caso, las partes excepcionistas manifiestan que el entonces juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado es competente para resolver el asunto primigenio, toda vez que el predio se ubica en el municipio de Canacín y porque las partes demandadas tienen su domicilio en dicho municipio. Del análisis del proyecto se tiene que, que esta propone que se determine que les asiste la razón a las partes excepcionistas y para fundamentar ello es necesario remitirse al orden de prelación previsto en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Bajo ese tenor, considerando que no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en las primeras dos fracciones de dicho artículo, al no tratarse de una acción sobre el incumplimiento de una obligación ni de algún acuerdo de voluntades en el que se designe el lugar para su observancia, es necesario aplicar lo dispuesto en la fracción tercera del artículo citado, la cual estipula que será competente el juez del domicilio del deudor y cuando éste tuviera varios, el que elija el actor. Ampliando la interpretación de dicho supuesto, se ha determinado por parte de este tribunal que la citada fracción, al hablar de la figura del deudor, lo hace refiriéndose también a como si fuera un sinónimo de demandado, tal como ha quedado establecido en el precedente obligatorio con clave PO.SCF.48.015.civil. Bajo esa premisa, resulta incompetente por razón de territorio el juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, toda vez que las partes demandadas tienen su domicilio en el municipio de Canacín, lo cual se desprende de la notificación del acuerdo admisorio de la demanda y de la consecuente contestación realizada por las partes demandadas. Por esto, magistrada y magistrado se propone en esencia declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por DCB en el expediente número 245 diagonal 2024, así como declarar que el juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado es incompetente para conocer del referido juicio ordinario civil y, en consecuencia, resulta competente para conocer el proceso judicial en cuestión y hasta su conclusión el juzgado cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado de Yucatán con sede en Canacín, Yucatán. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Magistradas y magistrado, solicito emiten el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Dicelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Priego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Priego Cárdenas, quien enlistó dos proyectos. Toca uno de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 79 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 823 diagonal 2023, dimanado del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo a consideración de los señores magistrados el toca 79 diagonal 2025, que en este acto explico de forma sintetizada. Este asunto deriva de un juicio ordinario civil. Mediante escrito presentado el 14 de diciembre del año 2023, la licenciada de iniciales MIPK, en su carácter de apoderada de la persona moral de iniciales BMSA y BMGFSM, promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de la señora de iniciales ABG como acreditada original y o garante hipotecario y JORQ como obligado solidario y o garante hipotecario, solicitando, entre otras cosas, la declaración judicial del incumplimiento por parte de los demandados respecto a las obligaciones a su cargo, contenidas en el contrato de crédito celebrado con fecha 6 de junio del año 2022 en la escritura pública 378, el pago de la cantidad de 13,502 pesos con moneda nacional, corrijo con 10 centavos, corrijo la cantidad exacta, 13,502 pesos, 10 centavos, moneda nacional, en concepto de capital vencido, el pago de la cantidad de 1,578,585 pesos, moneda nacional, en concepto de capital exigible, el pago de la cantidad de
82.517 pesos con 77 centavos. En concepto de intereses ordinarios, el pago de la cantidad de 492 pesos, moneda nacional, el pago de los intereses ordinarios que se generaron y los que se sigan generando hasta la total liquidación de la deuda, los cuales serán calculados de conformidad con el contrato, el pago de los intereses moratorios que se generen y los que se sigan generando hasta la total liquidación de la deuda, los cuales serán calculados de conformidad con lo pactado en el contrato, el pago de los seguros que se generaron y los que se sigan generando hasta la total liquidación de la deuda, los cuales serán calculados de conformidad con lo pactado en el contrato. El pago de las comisiones que se generaron y los que se sigan generando hasta la total liquidación de la deuda, los cuales serán calculados de conformidad con lo pactado en el contrato. El pago del impuesto al valor agregado de comisiones que se generaron y los que se sigan generando hasta la total liquidación de la deuda, los cuales serán calculados, como ya se comentó, conforme a lo pactado en el contrato. Y asimismo solicita que se declare sujeto a juicio hipotecario el bien inmueble en cuestión, el pago de los accesorios legales derivados del documento base de la acción que se generen y que se sigan generando hasta la total liquidación de la deuda, el pago de las costas y gastos que se originen con motivo del presente juicio. En este asunto se puso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando en síntesis lo siguiente, que en el presente caso es incompetente el juzgado civil por razón de materia, ya que debe conocer un juez mercantil toda vez que son netamente actos de comercio, las operaciones de bancos y es regido por el Código de Comercio. En este asunto se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que la Suprema Corte se ha pronunciado respecto a que la vía hipotecaria se utilizará cuando lo que se pretende lograr es el pago, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. Por lo tanto, al intentar hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse el contrato, se debe ejercer la vía hipotecaria civil y seguir el procedimiento establecido por el legislador local para ello. En consecuencia, extrapolando al presente caso, en que la parte actora solicitó que se condene a la parte demandada al cumplimiento de todas y cada una de las pretensiones que ya fueron citadas, es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento es la extraordinaria hipotecaria. Sin perjuicio de lo anterior, esta ponente no soslaya el argumento de la parte demandada, consistente en que el presente asunto es de materia mercantil, en virtud de que las instituciones bancarias, así como las operaciones de banco, se rigen por el derecho mercantil, como lo es el Código de Comercio. Sin embargo, esta ponente considera y advierte que este mismo ordenamiento, en su artículo 1055 bis, dispone que cuando el crédito tenga garantía real, la parte actora, a su elección, podrá ejercitar las acciones en juicio ejecutivo mercantil ordinario, especial hipotecario, entre otros, conservando la garantía real y su preferencia en el pago. Por todo lo expuesto, contrario a lo alegado por la excepcionista en sus argumentos a que la vía mercantil es la correcta, se acredita la competencia del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Señora secretaria, si es tan amable, toma la votación a los señores magistrados. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Diego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 54/2025 materia civil
derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 536, diagonal 2024, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo a consideración de los señores magistrados el TOCA 54, diagonal 2025, que en este acto explico de forma sintetizada. Este asunto deriva de un juicio ordinario civil. Mediante escrito presentado el 7 de agosto de 2024, el señor de iniciales LFCM promovió un juicio ordinario civil en contra de dos personas morales de iniciales KCR SADCB y LSADCB y dos personas físicas de iniciales SAGPS y JGNH, solicitando las siguientes prestaciones. La declaración judicial de que la parte demandada está obligada y por consiguiente deberá reparar definitivamente en relación con el derecho fundamental a la reparación integral, suficiente y justa, de acuerdo con los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad de derechos fundamentales para compensar, resarcir, indemnizar de forma integral al afectado con todos los daños efectivamente ocasionados, patrimoniales y materiales y morales, en su carácter indebido contra el ahora actor jurídico. 2. La cantidad de 450,000 pesos sin centavos moneda nacional o la que resulte cuantificable conforme a esta prestación en la etapa procesal respectiva en concepto de indemnización por daños materiales causados y los que se sigan causando. Con relación a la presente prestación que se reclama en términos del artículo 1097, 1099, 1103, 1275, 1279 y 1280 del Código Civil del Estado, la tesis primera con número de registro 2006178 y de rubro responsabilidad contractual y extracontractual, sus diferencias, y primera con número de registro digital 2005542, responsabilidad civil, su concepto y clasificación, entre otros preceptos legales. Como parte de su petición, también solicita la cantidad de 4,192,548 pesos sin centavos moneda nacional o la que resulte cuantificable conforme a esta prestación en la etapa procesal respectiva en concepto de indemnización por perjuicios causados y los que se sigan causando con relación a la presente prestación que se reclama en términos de los artículos 1099, 1103, 1275, 1279 y 1281 del Código del Estado. Las tesis, primera, con número de registro 2006178 y rubro responsabilidad contractual y extracontractual, sus diferencias, y la de rubro con número de registro 2005542, responsabilidad civil, su concepto y su clasificación, entre otros preceptos legales. Así como reclama la cantidad de 1,000,000 de pesos sin centavos moneda nacional o la que resulte cuantificable conforme a esta prestación en la etapa procesal respectiva, correspondientes a una indemnización suficiente por concepto del daño moral ocasionado sostenidamente y que el que se siga causando por los hechos que más adelante expresó en su demanda y de conformidad con lo establecido entre los otros preceptos legales del artículo 1104 del Código Civil de Yucatán, así como solicitó la cantidad de 200,000 pesos sin centavos en concepto de daños punitivos o la que resulte líquida y cuantificable en la etapa procesal respectiva en concepto de esta prestación, también en su carácter
integrador de la indemnización completa por todos los daños y perjuicios causados con efectos de prevención general a fin de compeler a la demandada, evitar seguir operando con igual malicia, corrijo, premeditación e iniquidad, afectando los derechos e intereses colectivos de otras personas, como ocurrió con la suscrita parte actora, indemnización que deberá establecerse de acuerdo con una interposición conforme pro persona, interpretación, corrijo, conforme y pro persona y progresiva del sistema jurídico de responsabilidad por daños que prevé nuestra Constitución Federal, la legislación común aplicable, el artículo 1104 del Código Civil del Estado de Yucatán y la jurisprudencia nacional latinoamericana en entre las tesis con número de registro digital 206958 con el rubro daños punitivos, conceptualización de sus fines y objetivos. Y la diversa con número de registro 206959 de rubro daños punitivos encuentra su fundamentación legal en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, ambas sostenidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, y solicita que por sentencia debidamente ejecutoriada que pronuncie esta H autoridad jurisdiccional, se condene a la demandada al pago de 93.480 pesos con 76 centavos, moneda nacional, o la que resulte cuantificable, que corresponde al 1.6% de las prestaciones principales, la cual se reclama en concepto de costas, gastos y honorarios profesionales que se originan con motivo de la acción que se hace valer por este medio. Se admitió el juicio en la vía y forma planteada al contestar la demanda. La licenciada de iniciales JGNH, en su carácter de apoderada de la empresa de iniciales KCR SADCB, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando lo siguiente: incompetencia por declinatoria de jurisdicción, misma que propongo en este asunto, pidiéndole a su señoría se abstenga del conocimiento de este negocio y desde luego su señoría remita los autos de inmediato al inmediato superior, emplazando a los interesados para la construcción ante esa superioridad. Y al definirse que el juez que resulte competente se tenga por sometidos para los efectos de la contestación de esta demanda, dicho tribunal resuelva la incompetencia planteada y envíe el expediente que estime competente. Lo que se hará saber a los litigantes. En este asunto se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, toda vez que el presente caso se aprecia que la acción que dio inicio al juicio de origen tiene como finalidad que se declare la responsabilidad civil objetiva de los demandados por los supuestos hechos acontecidos en contra de la parte actora. El pago en concepto de indemnización por daños materiales causados, el pago en concepto de daño moral ocasionado, el pago de conceptos de indemnización por perjuicios, entre otras. Por lo cual es posible establecer que la naturaleza de la acción es personal, toda vez que el objeto de la acción instada es exigir una obligación personal, tanto a su imagen, daños a tanto, corrijo, la obligación tanto al responsable directo como a otros por las difamaciones y daños a su imagen que el actor indica que sufrió a causa de la parte demandada, como relata en los hechos contenidos en su escrito inicial de demanda.
es dable concluir que el presente asunto es inminentemente civil, pues el artículo 1104 del Código de Procedimientos Civiles del Estado prevé que quien incurre en responsabilidad civil tiene una obligación de reparar el daño moral ocasionado con motivo del hecho ilícito mediante una indemnización de dinero, la cual es independiente del daño material. Además, se destaca que la acción de reparación no es transmitible a terceros por actos entre vivos y solo pasa a los herederos de la víctima cuando éste haya intentado la acción en vida. Asimismo, es importante aclarar que, aunque en el presente juicio existe pluralidad de demandados, con pluralidad de domicilios, se actualiza por analogía la diversa hipótesis prevista en la fracción tercera del artículo 73 del Código Adjetivo de la materia, ya que la parte actora optó tácitamente por el juzgado de domicilio de uno de los demandados, el cual es el juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Por otro lado, el juzgado elegido por la parte actora tiene preferencia sobre otro juzgado en razón de los demandados, que son varios y tienen diversos domicilios. Entonces, bajo el presupuesto legal del artículo 73, fracción tercera del Código Adjetivo de la materia, el juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado tiene competencia legal para conocer de la demanda. En este contexto es dable colegir que la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada resulta improcedente. Señora secretaria, ¿es tan amable de tomar la votación? Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liceo Jiménez Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Priego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, donde se designa la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Magistrados, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria, que había sido previamente aprobada a principios de este año, salvo cualquier otra cuestión que nos impida llevarla a cabo, sea para el miércoles 10 de septiembre del año 2025. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la 14ª sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Por mi parte, ningún asunto general. Magistrada Ingrid. Tampoco en mi caso. Gracias, magistrada Israel. Ninguno. Gracias. Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la 14ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de esta sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de la sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública. Y siendo el propio día de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025, se da por concluida la 14ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos.